Bien, vamos a continuar con la lección anterior. Lo primero que voy a hacer ahora, antes de seguir, es venir aquí y decir que quiero que mi SCP vuelva a ser universal, ¿sí? Así que lo voy a pasar a SCU, ¿sí? SCU, y automáticamente vemos cómo vuelve a tomar otra vez la posición original, la posición con la que viene por defecto dentro de AutoCAD. Voy a seleccionar todo esto, y vamos a comenzar entonces dibujando otra vez otro rectángulo, otro prisma, pero esta vez voy a generar, por ejemplo, esta figura y cuando tire hacia arriba voy a poner una medida. Supónganse que ponemos de medida, le ponemos 30 y presiono Enter. Entonces tengo 30, ¿sí? Tengo 30 de altura, ¿sí? 30 de altura. Bien, ¿cómo hago, para generar ahora un rectángulo que esté a 30 de altura? Nosotros ya vimos que tenemos la opción de, como vimos antes, de tocar, por ejemplo, este parámetro, de forzar el SCP dinámico y dibujar arriba de la cara. Ya vimos que también podemos usar el cursor, forzar el cursor con snap y también apoyarnos en un punto y dibujar arriba de la cara. Pero si yo sé la altura esta, yo sé que esto tiene 30 y yo quiero dibujar a 30 de altura. Aparte de estas dos opciones, tenemos también la opción de cambiar el SCP, ¿sí? El SCP. Yo puedo agarrar y poner el SCP a 30 de altura o colocarlo arriba de esta cara y también entonces estaría en condiciones de trabajar con un rectángulo ahí arriba. Ahora, ¿de qué otras formas tengo de colocar un rectángulo a 30 de altura? El rectángulo, si ustedes se fijan, cuando ustedes generan un rectángulo, si yo coloco rec y doy barra de espacio, una de las opciones que tiene es la elevación y la otra es la altura del objeto. La elevación tiene que ver con esto, con a qué altura yo quiero trazar el rectángulo. O sea, si yo lo quiero trazar a 30 de altura, se va a trazar exactamente igual a la misma altura que descansa esta cara. Y la altura del objeto es si yo quiero darle a este rectángulo un volumen alámbrico. O sea, si yo le coloco que quiero que tenga una altura, por ejemplo, de 30, entonces este objeto alámbrico se va a extruir 30. Por el momento yo lo único que voy a hacer es colocar elevación. Lo único que voy a colocar es elevación para que ustedes vean lo que estoy diciendo. Voy a poner elevación y voy a poner que la elevación entonces de este rectángulo es 30. Y si yo ahora vengo y hago un rectángulo acá, este rectángulo no está descansando sobre el plano XY Z0. Está descansando sobre el plano XY Z30. Voy a hacer otro rectángulo. Vamos a agarrar otro rectángulo y lo vamos a hacer arriba de esta cara. Y fíjense que si yo giro estas vistas, estos dos rectángulos están a 30 de altura. ¿Por qué? Porque yo les indiqué a los dos que los quería a 30 de elevación. Y cada rectángulo que yo haga de ahora en más, todos los rectángulos que yo haga de ahora en más, hasta que yo no vuelva a poner que la elevación es 0, se van a trazar a 30 de altura como lo están viendo ahí. Fíjense dónde está descansando entonces el plano XY, ¿sí? Y dónde se están trazando los rectángulos. Todos están a 30 de altura. Esto se los muestro porque me parece importante que lo sepan, y aparte de que me parece importante que lo sepan, también les va a servir a ustedes para controlar entonces cómo generan la geometría, y también les va a servir a ustedes para desconfiar cuando les envían algún plano. Mucha gente, muchísima gente de AutoCAD trabaja en 2 dimensiones y muy pocas trabajan en 3 dimensiones. La verdad es esa. La verdad es que si tuviéramos que hacer una cuenta, yo tuviera que imaginarme en mi cerebro cuánta gente usa el AutoCAD en 3 dimensiones, la verdad que es muy poca la gente que dibuja en AutoCAD en 3 dimensiones. O sea, muy poca es una forma de decir. Muy poca comparada a la gente que usa AutoCAD en 2 dimensiones. Yo creo que el porcentaje debe ser 80-20, una cosa así. O sea, 80% de la gente usa AutoCAD en 2D y un 20% de la gente lo usa en 3 dimensiones. Se van a dar cuenta ustedes, si se ponen a revisar los planos que alguna vez les hayan enviado, que alguna vez le haya enviado a alguien a ustedes, se van a dar cuenta más de una vez, que si ustedes agarran esos planos 2D que tienen, que alguien hizo y se los mandó, y ustedes los orbitan, vienen acá y orbitan, o sea, hacen esto,
se van a fijar que muchas de esas cosas que están dibujadas en 2D no descansan sobre el 0 de Z. O sea, tienen altura o están dibujadas en una altura que no corresponde. Más de una vez se van a dar cuenta de este tipo de problemas. Así que es bueno que lo sepan. Es bueno que sepan que el rectángulo, por ejemplo, se puede dibujar a una altura X, ¿sí? Y no directamente sobre el plano XY, por dar un ejemplo. Si ustedes miran las propiedades del rectángulo y de algunas otras herramientas también, ¿sí? Se van a dar cuenta de que el rectángulo, así como a la hora de crearlo tiene la posibilidad de que ustedes le den una altura, también pueden hacerlo después de haberlo creado. Si ustedes abren la paleta de propiedades, yo lo voy a seleccionar el rectángulo, voy a hacer clic con el botón derecho y vamos a poner propiedades. Fíjense que se abre la paleta de propiedades, yo la tengo aquí, vamos, oculta. Fíjense que tenemos altura del objeto. Si yo acá en altura del objeto le pongo, voy a ponerle 100 para que sea exagerado, y aceptar, automáticamente este objeto, como les dije, toma un volumen tridimensional, ¿sí? Fíjense que está a 30 de altura, pero también tiene 100 de altura y empieza a tomar un contexto entonces tridimensional. Esto nos puede ser útil, por ejemplo, para establecer algún tipo de forma o de figura en base a, por ejemplo, un rectángulo o una línea o una polilínea o lo que fuera. Nosotros podemos construir de esta forma, ¿sí?, algún tipo de geometría 3D muy básica, ¿sí? Ya vimos que es más fácil por ahí que hacer esto, el hecho de generar un prisma, colocarle la altura y demás, pero es importante que entiendan esto. También hay un comando muy viejo que viene de AutoCAD, no, ya ni me acuerdo la fecha, pero yo creo que desde antes del AutoCAD 2000, que es el comando elev o elevación. El comando elev nos permite, de la misma forma que vimos con este rectángulo, ¿sí?, nos permite entonces marcar una altura donde nosotros queremos que los objetos se tracen, o sea, una altura diferente de Z al nivel 0, ¿sí?, donde nosotros queremos que estos objetos se tracen, y por el otro lado nos permite darle una altura al objeto en sí. No trabaja con todos los objetos, ahora lo vamos a ver, con algunos sí trabaja y con otros no. Con el rectángulo, por ejemplo, no trabaja el comando elev, pero sí nosotros podemos al rectángulo, como lo vimos recién, darle nosotros la altura que queramos, ¿sí? Así que ahora se los voy a mostrar. Antes de eso les voy a mostrar que si yo vuelvo a ejecutar rectángulo, ¿sí?, y yo ahora le pongo que quiero que la altura del objeto sea 100, ¿sí?, yo le voy a poner ahora que la altura del objeto sea 100. Cada rectángulo que yo trace de ahora en más no solamente va a estar a 30 en cuanto al eje Z de altura, sino que aparte va a tener entonces 100 de altura como objeto en sí tridimensional, ¿sí? Fíjense que yo, cada nuevo rectángulo que haga, este va a tener entonces una altura de 100. Y todos estos van a estar a 30 del piso. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Bien. Voy a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Voy a volver al rectángulo a su posición inicial. Voy a poner rec y voy a poner entonces que de elevación quiero 0. Y le voy a poner que de altura del objeto quiero 0. Si yo hago un rectángulo entonces ahora con estos parámetros, el rectángulo se comporta como uno esperaría que se comporte normalmente en el entorno 2D. Se va a dibujar siempre sobre el plano X e Y en Z0, ¿sí? Esto es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, yo les decía que existe un comando que se llama elev. El comando elev, cuando yo lo ejecuto, voy a escribir elev, ¿sí?, o directamente lo seleccionamos acá y le hacemos clic, me pide que precise la elevación de los objetos que yo voy a trazar de ahora en adelante. Así como yo le había puesto al rectángulo que quería que se trace a 30 de Z, bueno, ahora el comando elev me está preguntando, ok, de ahora en más, todo lo que vos traces, ¿a qué altura lo querés trazar de Z? Yo le voy a volver a poner, pero no 30, lo voy a hacer más exagerado, le voy a poner 50 y voy a presionar Enter. Y acá me está diciendo, decime la altura que le querés dar
a los objetos que vas a dibujar entonces a 50 de Z. Yo no le voy a poner ninguna altura ahora para que ustedes vean de que este comando podría ser útil para que ustedes todo lo que dibujen a partir de este momento esté, por ejemplo, a 50 de Z, ¿sí? Sin que ustedes modifiquen el SCP. Pero no le voy a poner altura, o sea, la altura la voy a dejar en 0 y voy a presionar Enter. O sea, que yo usé el comando eleve hasta el momento, lo usé solamente para modificar la posición en Z donde yo voy a estar trabajando a partir de este momento. O sea, yo tengo dos formas de hacer básicamente lo que acabo de hacer recién. Una de ellas es modificar directamente el origen, ¿sí? El origen de mi SCP. Si yo agarro este SCP y lo levanto 50 unidades de Z, yo sé que todo lo que dibuje a partir de ese momento va a estar 50 unidades por encima del plano actual, ¿sí? Pero si yo no quiero meterme con el SCP, si yo el SCP lo quiero dejar donde está y no lo quiero tocar, pero resulta que yo ahora voy a dibujar la segunda planta de un edificio. Supónganse que ustedes están haciendo un proyecto de un edificio. Ustedes ya dibujaron en el plano en el plano actual, en este plano, en el plano actual, como yo dibujé este rectángulo, dibujaron la planta baja. Y ahora van a empezar a dibujar la planta alta del edificio. Por ahí les interesa dibujar la planta alta de este edificio a la altura que realmente va a descansar la planta alta del edificio. Por ahí ustedes dicen, bueno, la planta alta que voy a dibujar ahora la voy a dibujar en 2 dimensiones, pero la quiero dibujar a una altura de Z diferente a la de la planta baja. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren dibujar ahora, por ejemplo, por dar un ejemplo, este nuevo plano o esta nueva planta, ¿sí? Que es la planta del segundo piso, a 3 metros, pónganle un número, a 3 metros sobre el nivel de 0 que estaban cuando dibujaron la planta baja. Entonces ponen el LED, ponen 3, ¿sí? Presionan Enter, en altura indican que es 0, y todo lo que ustedes dibujen ahora, yo van a ver, yo ahora voy a dibujar, yo puse 50, no puse 3, ¿no? Lo que estoy hablando es un ejemplo. Todo lo que yo haga ahora, si yo hago un círculo, hago un rectángulo, hago un polígono, cualquier cosa que yo haga ahora, ¿sí? Cualquier cosa que yo haga ahora, todo lo que yo haga ahora va a descansar, o sea, va a arrancar, inclusive una polilínea, todo va a arrancar, o una espilín, lo que fuera, va a arrancar a una altura de 50. Si se fijan ahí, tienen una diferencia, está bastante difícil verlo. Vamos a poner una vista derecha, ¿sí? Y vamos a cambiar esto a no conceptual, sino estructura alámbrica para que se vea mejor. Fíjense que a pesar de que la diferencia es poca, ¿sí? Acá hay 50. Entre esto y esto hay 50. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, yo solamente habiendo cambiado el EV, yo agarré y le dije entonces a estos objetos que los quería entonces a una altura diferente. Fíjense en esto, yo les decía, ¿se acuerdan que cuando ustedes están en una vista superior, ustedes normalmente están acostumbrados a trabajar con AutoCAD de esta forma, en SCU, en una vista superior, ustedes si les mandan este dibujo a ustedes lo ven y dicen, esto está perfecto. ¿Sí? Esto está genial, o sea, el plano no tiene ningún problema. Sin embargo, cuando ustedes lo rotan, ¿sí? Y cuando ustedes lo comparan, se dan cuenta que los objetos no descansan todos sobre el mismo plano. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía de revisar los planos, y seguramente si tienen varios planos van a encontrar más de un error como el que les acabo de mostrar. Ahora, el EV, aparte entonces de dejarnos cambiar la altura de Z en la cual nosotros queremos dibujar, también nos permite de un plumazo modificar la altura de los objetos. Si yo pongo el EV nuevamente, ¿sí? Y presiono Enter y acepto la altura de 50, no la voy a cambiar la altura del 50, pero ahora le digo que quiero que de altura de objetos tenga 100, ¿sí? Yo ahora le estoy diciendo que la altura de los objetos sea 100 y presiono Enter. Cualquier cosa que yo dibuje ahora, si yo ahora vengo y dibujo un círculo, por ejemplo, vamos a hacer un círculo, este círculo va a tener 100 de altura. Si dibujo, por ejemplo, una polilínea, esta polilínea cada vez que yo la trace y la genere se va a trazar a 50 de altura, ¿sí? Porque tiene 50 de altura, ¿sí? Yo le puse esa altura cuando empecé con el EV, ¿sí? Que todo está a 50 como lo ven ahí.
pero aparte tiene 100 de extrusión o de altura de objeto. Fíjense que en el rectángulo, si yo trazo un rectángulo, como yo ya les dije, el rectángulo como tiene las propiedades intrínsecas, o sea, las propiedades en cuanto a la altura y las propiedades en cuanto a la extrusión del objeto son propias del rectángulo, no se ve afectado por el comando eleb. Sin embargo, sí se traza a 50 de altura, porque yo en el eleb le puse que todos los objetos que voy a generar ahora los quiero a 50 de altura. Así que sí va a respetar la altura que yo indiqué en el eleb. Lo que no va a respetar es que no va a estar extruido los 100 como yo le puse a estas figuras. ¿Sí? Esto es importante que lo noten. Si ustedes quieren volver su AutoCAD otra vez como vino de fábrica, lo que tendrían que hacer es colocar el eleb nuevamente y volver a colocar esto en 0, presionar Enter, y esto en 0 y presionar Enter. Y ustedes cuando tracen un círculo o cuando tracen una polilínea van a volver a tener el círculo a nivel de piso, van a volver a tener el polígono o la polilínea a nivel de piso y no va a estar entonces extruida. ¿Sí? Voy a poner escape y si nos fijamos, esto que acabo de dibujar, este círculo y esta polilínea, ya están otra vez descansando a nivel de piso y no están por encima del piso. ¿Sí? Así que estos conceptos todos son muy, muy importantes. Otra cosa a tener en cuenta cuando ustedes dibujan es que las herramientas 2D, como ya les expliqué en algún momento, excepto algunas, todas descansan sobre un mismo plano. Por ejemplo, yo no puedo trazar un rectángulo, ¿sí? Que, ¿cómo puedo decir? Que invada diferentes planos al mismo tiempo. No puedo trazar una polilínea que invada diferentes planos al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo tengo acá esta figura. Voy a hacer otra aquí al lado, más bajita. Y aquí otra más alta. Y yo quiero trazar, por ejemplo, una polilínea, ¿sí? Supónganse que yo quiero trazar una polilínea que, lo voy a cambiar a conceptual, que una este punto con este punto con este punto. Es imposible porque la polilínea, cuando yo la empiece, o sea, yo voy a empezar, voy a agarrar la polilínea. Cuando yo empiece la polilínea, así como cuando empecé el rectángulo, la máquina me va a pedir que le indique un punto de donde quiero empezar. Yo voy a activar el snap, ¿sí? Y voy a decir, bueno, yo quiero empezar en este punto. Pero cuando yo elijo ese punto, la traducción para AutoCAD es Marcos va a dibujar la polilínea a, supónganse que eso sea 150 de Z, a 150 de Z. Y la máquina, de ahora en más, la polilínea la va a seguir trazando, no importa donde yo le marque o le haga clic, siempre a 150 de Z. No puede ir a otro lado, porque la polilínea, al igual que el rectángulo, descansa sobre un plano. Y cuando yo le establecí que el plano XY está a 150 de Z, listo, ya está, se acabó. No puedo decirle más nada. Yo ahora vengo acá y elijo este punto, o sea, busco hacer snap en este punto, ¿sí? Y supónganse que yo lo pueda marcar, vamos a habilitar el snap en 3D, a ver si me lo deja, vamos a poner vértice, a ver si me lo deja marcar más fácil, ¿sí? Yo voy a marcar ese punto, lo voy a intentar. ¿Sí? Fíjense que me marca el snap ahí arriba. Fíjense que me marca como si fuera un punto final ahí arriba. ¿Sí? Yo voy a hacer clic ahí. Sin embargo, el punto se va a poner ahí. Y yo voy a venir acá a este ahora. Y voy a tratar de buscar ese punto. Y fíjense que el cuadradito azul me lo pone acá, que es a la misma altura de este punto. Porque no me va a dejar llevar la línea ahí arriba. ¿Sí? O sea, lo que la máquina me está dejando que yo haga es me está dejando que tome como referencia, la ubicación de donde descansa este punto, ¿sí? En X e Y, pero no la altura de Z. La altura de Z es 150 y no hay Dios que la cambie. O sea, la altura de Z yo la establecí cuando hice el primer clic acá. Cuando yo hice el primer clic ahí, listo, yo establecí la altura de la polilínea y yo no puedo hacer nada ahora para cambiarlo. Lo que puedo hacer es apoyarme en uno de estos puntos para que cuando yo haga clic ahí, se trace ese punto exactamente en la misma, o sea, en la misma ubicación. Voy a apretar escape. En la misma ubicación
pero a una diferente altura de este punto. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto nos puede servir, por ejemplo, para trazar algún tipo de geometrías. Les decía, supónganse que ustedes quieren generar una polilínea que parta supuestamente desde este punto, y digo supuestamente, imaginen que esto es 150 de altura de Z, y quieren calcar a 150 de Z la forma que tiene esta caja. Pueden usar para esto la herramienta polilínea, parten de este punto y saben que todo lo que hagan a partir de este punto entonces va a tener que ver con 150 de altura. Vienen y, por ejemplo, buscan marcar este punto o este punto, ¿sí? Hacer referencia a este punto. Hasta que se ponga ese cuadradito verde que es punto final. Yo hago un clic ahí y tengo ese punto. Ya marqué ese punto, vengo a buscar este punto que tengo aquí. Cuando veo que se pone ese cuadradito verde, que es punto final, hago un clic ahí. Vengo a buscar este punto, cuando veo que se pone el cuadradito verde, hago un clic ahí. Vengo a buscar este punto, cuando se pone el cuadradito verde, hago un clic ahí. Y vengo, por ejemplo, a buscar nuevamente este punto y cuando se pone el cuadradito, hago un clic ahí. Y ahora salgo. Yo de esta forma tengo entonces trazado, con una polilínea, tengo trazada, copiada exactamente la misma figura que tengo aquí abajo. Entonces, es una forma de valernos de un problema, ¿sí? Nosotros sabemos que la polilínea siempre se va a trazar a la misma altura en la cual comenzamos, ¿sí? No va a poder cambiar esa altura, pero me sirve, por ejemplo, ese problema, me sirve, por ejemplo, para poder, por ejemplo, con OSNAP, trazar o copiarme una figura que, por ejemplo, tengo abajo a una diferente altura. Por ejemplo, tiene esa utilidad. Ahora, este problema lo tienen, por ejemplo, la polilínea y lo tienen también, por ejemplo, un rectángulo o un círculo. Yo cuando trazo un círculo o un rectángulo, si yo vengo y me apoyo en este punto, el círculo va a descansar en ese punto. Si vengo y me apoyo en este punto, ¿sí? Y repito la herramienta círculo, el círculo va a descansar en ese punto. Y si vengo acá, el círculo va a descansar en ese punto, ¿sí? Esto ya lo vimos porque lo va a tomar desde el OSNAP. Si trazo un polígono, es exactamente lo mismo. Vengo con un polígono, ¿sí? Me dice cuántos lados, le voy a poner, no sé, 6, ¿sí? Presiono Enter, vengo, elijo este punto, ¿sí? Me dice si lo quiero inscripto o circunscripto, no importa, le voy a poner cualquier cosa, barra de espacio, y fíjense que el polígono entonces se traza a partir de ese punto, como lo pueden ver si giro la vista. Bien, entonces ya tenemos claro, ¿sí? Que nosotros cuando hacemos OSNAP, esto se mantiene, digamos, respeta el punto donde nosotros hacemos clic y la herramienta polilínea no puede cambiar de plano, no nos permite cambiar de plano. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué herramienta nosotros podemos cambiar de plano? O sea, qué herramienta podríamos coser nosotros este punto con este punto y este punto? Bueno, con línea. La línea, como son segmentos independientes, sí me permite que yo haga clic en este punto y luego en este punto y ahora en este punto. ¿Pero por qué? Porque estos son segmentos independientes. Esto es una sola cosa y esto es otra sola cosa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trazar una forma compleja que cuando yo la seleccione como la polilínea, esto sea una sola cosa? Bueno, para poder hacer eso existe la polilínea 3D, ¿sí? O sea, para que nosotros podamos generar una polilínea que sea capaz de cambiar en los planos, o sea, de modificar la altura del plano en la cual nosotros la estamos generando, existe lo que se llama la polilínea 3D. Nosotros podemos poner 3D Poly, por ejemplo, 3D Pol, ¿sí? Acá la tenemos, 3D Pol o 3D Poly, ¿sí? Y nosotros con esta herramienta podemos, igual que con línea, marcar estos puntos a diferentes alturas, ¿sí? Como lo están viendo ahí, y trazar una entidad, voy a poner escape, trazar una entidad, como lo ven cuando me pongo encima se selecciona absolutamente todo, ¿sí? Trazar una entidad que me permite entonces unir geometrías que descansan a diferentes alturas. Voy a quitar las propiedades rápidas, ¿sí? Entonces, esta es una solución que nosotros tenemos para, por ejemplo, poder unir este tipo de geometrías, ¿sí? Así que como vimos, tenemos
bastantes herramientas para controlar cómo queremos trazar o generar nosotros nuestras figuras tridimensionales, ya sea partiendo de figuras 2D, ya sea dibujando figuras 2D, ya sea dibujando figuras 3D, ya sea usando el SCP dinámico, ya sea modificando el SCP que tenemos universal o creando nuestro propio sistema de coordenadas, ya sea modificando el origen de donde se encuentra nuestro sistema de coordenadas, orientándolo con respecto a una cara, orientándolo con respecto a un objeto, cambiando la posición simplemente desde sus nodos y ubicándolo donde nosotros queremos, cambiando entonces con el comando eleb, cambiando las propiedades de la altura de z de donde nosotros vamos a estar dibujando, o nuestro plano actual, digamos, donde nosotros vamos a querer colocar nuestro suelo, por decirlo de alguna forma. Yo cuando cambio la altura de z lo suelo decir como que cambio la posición del suelo. ¿A qué altura voy a empezar a dibujar ahora? Yo siempre la z lo relaciono con la altura. Cada vez que yo me meto con z, me estoy metiendo con la altura donde descansan los objetos. Esa es mi forma de ver AutoCAD. Entonces, yo con el EV les decía, puedo cambiar entonces a qué altura de Z voy a empezar a dibujar ahora. Si voy a dibujar el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso o el quinto piso. Y ya cuando estoy dibujando en 2 dimensiones, estar pensando en la tercera dimensión. Y a medida que estoy dibujando el plano 2D, ya saber que ese plano 2D descansa a una altura diferente de lo que dibujé antes, de la planta baja o de lo que fuera. ¿Sí? Entonces esto puede llegar a ser útil para que luego nosotros en forma de estructura alámbrica nosotros podamos construir un volumen, ¿sí? Porque nosotros podemos dibujar entonces diferentes planos 2D a diferentes alturas que luego con esos planos 2D nosotros unimos esos planos 2D y construimos un volumen, ¿sí? Vamos a ver esto rápidamente. Voy a poner eleb. Como ven, yo ahí tengo entonces, tengo construido, ¿sí? Como si fuera lo que me puede permitir crear un volumen. Yo ahora puedo con línea, por ejemplo, ¿sí? O con polilínea 3D, empezar a unir esto, de esta forma, como lo están viendo ahí. Empezar a unirlo así, así y así, ¿sí? Ahora esto con esto y con esto, y esto con esto y con esto. Y yo empiezo a construir un volumen, ¿sí? Algo, un objeto, ¿sí? Yo puedo unir si quiero también esto ahora con esto. Esto, por ejemplo, que sea como una suerte de piso, o vaya a saber qué, cualquier objeto tridimensional que estoy creando, ¿sí? Pero como ven, esto empieza a tener, en estructura alámbrica, ¿sí? Se empieza a ver otra cosa. Yo empiezo a construir otra cosa. En forma alámbrica, en forma de que este objeto no pese, no me traiga ninguna complicación ni me genere un dibujo pesado entonces dentro de mi AutoCAD para transmitir una idea, que luego yo a esto si quiero le puedo aplicar un hatch, por ejemplo. Cada uno de estos planos que se forman por esta estructura alámbrica, yo los puedo aplicarles un hatch, como vamos a ver en videos posteriores, y esto tratar de esta forma de modelar algo y construir algo. ¿Sí? Ya como les digo, en videos posteriores yo se los voy a mostrar. Pero básicamente entonces simplemente cambiando con el LED y generando algunas figuras, algunas formas, ¿sí? Yo puedo empezar en forma alámbrica, empezar a construir o dar una idea de lo que estoy queriendo generar. De forma muy sencilla, muy básica y muy liviana, porque esto para AutoCAD es muy fácil de representar y no va a hacer que el dibujo sea pesado ni nada de todo eso, ¿sí? El dibujo va a ser bien liviano. Los dejo, no quiero que se haga más largo. En videos posteriores vamos a ver cómo se pueden construir cosas, como les estoy diciendo, en forma alámbrica y en forma sencilla, pero va a ser en otro video. Nos vemos en un próximo video.